Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me pueden confirmar si se escuchan? Buenas tardes, profe. Sí, sí se escucha. Bueno, pues el día de hoy vamos a seguir avanzando a hacer ejercicios. Estamos en el tema de mallas y nodos en alterna. Ya hicimos ejercicio de nodos, ahora vamos a hacer ejercicio de mallas. A ver si alcanzamos a hacer 2 ejercicios de mallas. Estos ejercicios son muy largos, ¿verdad? Característica propia por estar trabajando con números complejos, ¿verdad? Bueno. Entonces dejen avanzo a donde vamos. Hicimos un ejercicio de nodos. Incluso lo hicimos de 2 formas diferentes, ¿verdad? Y resolviendo el sistema de ecuaciones con el MATLAB, pues sí llegamos a la respuesta esperada. Se recomienda pues hacerlo con el MATLAB, porque hacerlo a mano pues involucra mucha chamba con números complejos, ¿no? Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio de mallas, el clásico, ¿no? Es un circuito que tiene puras fuentes de voltaje y por lo tanto es un circuito recomendado para resolver por mallas, porque por nodos se complicaría sacar eh, plantear algunas corrientes porque tenemos fuentes de voltaje entre las ramas, ¿no? En alguna de las ramas. Es una condición especial de nodos, entonces, pero dado que todas son fuentes de voltaje, pues se facilita hacerlo por por mallas, ¿no? Entonces, el primer paso es ah, pasar al mundo de la frecuencia de circuito, eh, representar todo por medio de fasores. Decíamos que vamos a usar siempre fasores de tipo coseno. Pongo el puntero. Vamos a usar fasores de tipo coseno. Entonces, como esta fuente de la izquierda que le llamé B1 ya está en coseno positivo, entonces es 10 coseno de su desfase. Como no tiene desfase, pues el fasor sería 10 ángulo de cero, ¿no? La resistencia de 10 ohms le vamos a llamar impedancia 1. El fasor es magnitud ángulo de cero en las resistencias, ¿no? Y también sería lo mismo para la resistencia de 1 ohm, sería magnitud ángulo de cero, ya por formulazo, ¿no? Aunque, bueno, explicamos en días pasados por qué la representación fasorial era así, ¿no? Y en esa explicación también vimos cómo representar fasorialmente capacitores y bobinas, o sea, la oposición al paso de la corriente o voltaje alterno, le decíamos impedancia, ¿no? ¿Cómo se saca la impedancia de una bobina? Pues es W por L. Bueno, se aplican las formulitas que están acá arriba, ¿no? W por L, ángulo de 90 en formato polar, o W por L, J, ¿verdad? En formato rectangular. Noten que al ser un ángulo de 90 y convertir a rectangular, pues no tiene parte real, una impedancia de una bobina pura, ¿no? Y de un capacitor siempre va a ser 1 entre W por C ángulo de menos 90 en polar, o menos 1 entre menos J, 1 entre W por C. Entonces, la frecuencia de este circuito va a ser W igual a 1000 radian segundo. Y ya con esta frecuencia y el valor del capacitor, el valor de la bobina, aplico las relaciones que están arriba para sacar las impedancias. Y finalmente me falta representar la fuente de 10 seno de WT como un fasor. Lo primero que debo de hacer es pasarla a un coseno positivo, porque habíamos dicho que todo lo íbamos a manejar con fasores de coseno, ¿no? Para pasar de seno positivo a coseno positivo le tengo que restar menos 90 grados. Y ya estando como 10 coseno de WT menos 90 grados, pues el fasor va a ser 10 ángulo de menos 90, ¿no? Entonces, ahí van los resultados. Multiplicando un milihenrio, perdón, por 1000 de frecuencia me queda J.
en formato rectangular, en la bobina de 1 milihenry, ya en su impedancia. Los capacitores Z2 y Z4, como les llamé, son iguales. Entonces, aplicando la fórmula de acá arriba, para dejarlo en rectangular, sería 1 entre W por C, o sea, 1 entre 10, 10,000 por 1 por 10 a la menos 3, pues me queda 1, el inverso es 1, me queda menos J. Y las resistencias, pues simplemente es la cantidad de ángulo de cero, ¿verdad? En ohms. Y la última fuente, pues me queda 10 ángulo de menos 90. O en rectangular, pues menos 10J, ¿no? El siguiente paso es establecer las mallas. En este caso son 3. Asignarle una incógnita de malla a cada una de ellas, corriente de malla. Veo que la corriente de la malla 2 va a ser la corriente I que me están pidiendo en el problema. Pero pues de todas maneras tengo que plantear las 3 ecuaciones para resolver todas las corrientes de malla, porque así es el método, ¿no? Y ya una vez asignadas las corrientes de malla, vamos a hacer suma de voltajes en trayectoria cerrada. El criterio que voy a utilizar no es el único que hay. El que voy a utilizar yo es hacer los recorridos en sentido horario, y las tensiones que me encuentre las voy a dejar con el signo de la tensión. Le voy a dejar el mismo signo en la ecuación. Entonces, para el caso de la malla 1, bueno, déjenles, les muestro las corrientes. Entonces va a ser ya lo teníamos avanzado el ejercicio, ¿verdad? Por eso ya no estoy escribiendo tanto, ¿no? Pero si tienen alguna duda o eso, interrúmpanme, ¿no? Entonces decía, en la malla 1, bueno, se asignan las corrientes en sentido arbitrario, pero todas en el mismo sentido, en sentido horario. Voy a empezar a hacer el recorrido en la malla 1, empezando por el punto inferior izquierdo, aunque puedo empezar en cualquier punto para hacer la suma de voltajes igual a cero, ¿no? De la ley de Kirchhoff de los voltajes. Entonces, fíjense, si avanzo en sentido horario, me encuentro por la fuente por el signo negativo. Entonces voy a poner y la otra cosa en alterna que se recomienda, ya lo habíamos dicho, es manejar todo simbólico, ¿no? Para que a la hora de meterlo al MATLAB, el MATLAB haga los cálculos, ¿no? Entonces me encuentro con el valor de la fuente que le llamamos B1, pero por el signo menos, entonces es menos B1. El siguiente término de voltaje es el de la resistencia de 10 ohms. Llegué por el positivo, entonces va a ser más. Y el voltaje lo tendría de multiplicar la corriente de malla por la impedancia de la resistencia, I1 por Z1. Y la última impedancia, la del capacitor, es positivo el voltaje, pero es la interacción de dos corrientes de malla. Dado que estoy en la malla 1, pues sería I1 menos I2 por la impedancia 2. Y eso tiene que ser igual a 0. Ya nada más le doy un formato bonito a la ecuación, factorizo todo lo que tiene que ver con I1. Noten que aquí hay un término que es I1 por Z1 y aquí hay otro término que es I1 por Z2. Factorizo I1, me queda I1 por Z1 más Z2. Menos I2 por Z2. No hay término para I3 en esta ecuación. Y el término independiente de menos B1 lo paso al otro lado de la ecuación y me queda B1 positivo. Esta sería mi ecuación 1, ¿verdad? Ahora me voy a la malla 2. Voy a empezar en la esquina inferior izquierda. Voy a hacer el recorrido en sentido horario. Hay 3 tensiones. Todas las tensiones van a ser positivas porque la corriente entra por los positivos y voy a hacer el recorrido en sentido horario. Por lo tanto, todas las tensiones les voy a dejar signo positivo. Me encuentro con la tensión del capacitor. Sería la corriente 2 menos la corriente 1 por la impedancia. Luego me encuentro con la bobina. Sería la corriente de la malla por la impedancia de la bobina. Le llamamos Z3. Y luego sería el otro capacitor, que sería la corriente de la malla en que estoy menos la corriente I3 por la impedancia del capacitor Z4. Acomodo términos para cada uno de las incógnitas que estoy buscando. Para I1 nomás hay un término que sería menos I1 por Z2. Para I2 hay 3 términos. Factorizando I2 me multiplicaría la suma de Z2, Z3 y Z4. Y el último término para I3 sería negativo menos I3 por Z4.
Sería la ecuación, y no hay fuentes de voltaje, entonces todo esto es igual a 0. Y finalmente la última ecuación, haciendo el recorrido en sentido horario, empezando del punto inferior izquierdo, me encuentro con el capacitor, es signo positivo y es I3 porque estoy en la malla 3 menos I2 por Z4. Luego me encuentro con la resistencia de un ohm, sería I3 por Z5, que así le llamamos esta impedancia. Y le encuentro por la fuente V2 por el signo positivo, entonces sería más V2 igual a 0. Factorizo, no hay término para I1. Para I2 hay un término negativo que multiplica Z4. Y para I3 puedo factorizar la suma de Z4 más Z5, ¿verdad? Y esta fuente más V2 pasa con signo negativo al otro lado de la ecuación, menos V2. Y esa es mi tercera ecuación. Y ya tengo 3 ecuaciones con 3 incógnitas, ¿no? Son un sistema de ecuaciones simultáneas con números complejos como coeficientes, pero pues al fin y al cabo son simultáneas y se resuelve por el método de su gusto, ¿no? Gauss-Jordan, Kramer, sustitución y despeje ya se me hace muy complejo, ¿no? ¿Qué más hay? Determinantes, etcétera, ¿no? Pero habíamos dicho que dado que tenemos disponibilidad del MATLAB, vamos a hacerlo por dejar que el MATLAB haga las operaciones pesadas, ¿no? Nada más debo tener mucho cuidado con no equivocarme en algún signo a la hora de ponerlo en el MATLAB, ¿no? Entonces aquí sería generar una matriz A. La voy a poner acá arriba, que tiene todos los coeficientes de las 3 ecuaciones, ¿verdad? Entonces, manejando lo simbólico, sería el coeficiente para I1 de la primera ecuación es Z1 más Z2. También se puede evaluar, dado que los números no son tan difíciles, se puede evaluar a mano y ya nomás meter el coeficiente al MATLAB, ¿no? También se podría, es más, ahorita si quieren lo intentamos, ¿no? El coeficiente para I2 es menos Z2. Coeficiente para I3 no hay, por lo tanto es 0. La segunda ecuación, coeficiente para I1 sería menos Z2. El coeficiente para I2 es la suma de Z2 más Z3 más Z4. Y el último coeficiente es menos Z4. Los coeficientes de la última ecuación es no hay para I1 coeficiente. El coeficiente para I2 es menos Z4. Y para el coeficiente para I3 sería Z4 más Z5. Y el coeficiente, el vector de coeficientes independientes, pues que tiene el valor de las fuentes de voltaje. El primero es B1 positivo, o sea, el fasor de la fuente de voltaje B1. Luego en la segunda ecuación no tiene coeficiente, sería 0. Y el último es menos V2. Bueno, entonces les decía, también puedes, si no quieres escribir tanto, puedes ir haciendo las operaciones para lo que vale A aquí, y dado que los números están muy sencillitos, que realmente los ejercicios de los libros así los diseñan para que los números queden sencillitos,
para hacer los cálculos y las explicaciones así rápidas, pero pues normalmente no son tan sencillas las imperancias, ¿no? O sea, si viene, por ejemplo, un circuito de laboratorio con resistencias de kiloohms y capacitores de microfaradios, me quedarían valores más, con parte real, parte imaginaria, más, eh, latosos, más tediosos de estar manejando, ¿no? Pero pues aquí está bien fácil, miren, por ejemplo, Z1 más Z2, Z1 vale 10 y Z2 vale menos J, entonces sería 10 menos J, ¿verdad? Entonces, si no quiero estar escribiendo las variables y metiendo los valores en el MATLAB, lo puedo poner directamente el resultado, que es 10 menos J. Menos Z2 sería menos J, pues queda J, ¿verdad? 0. La siguiente renglón sería menos Z2. Menos Z2 es menos J, pues queda J. Luego la suma de Z2, Z3 y Z4. Z2 vale menos J más Z3, que es J, se cancela y nomás me queda Z4, que sería menos J. Menos Z4 es menos J, menos J me queda J. Los otros coeficientes es un 0, no hay para I 1. Para I 2 es menos Z4, o sea, menos J, me queda J positivo. Y el valor para I3, el coeficiente de I3 de la tercera ecuación es Z4 más Z5. Z4 más Z5 es 1 menos J, ¿verdad? Les digo que quedó tranquilón porque así está diseñado el ejercicio, pero normalmente tiene otro tipo de valores y no se simplifica tan fácil. O sea, no está tan fácil llevarlo mentalmente, ¿no? Pero bueno, esa es mi matriz. Entonces, ya sea que ingrese al MATLAB la de arriba o que ingrese la de abajo, me debe dar el mismo resultado. Aquí la fuente B1 vale. La fuente B1 vale 10, ¿verdad? El coeficiente independiente de la segunda ecuación no hay. Y el último coeficiente es menos lo que valga V2. Pero V2 vale 10 ángulo de menos 90, o sea, vale menos 10J. Pero y el menos del resultado sería entonces 10J positivo. Hace rato con el otro grupo me equivoqué en este signo y no nos daba el resultado. Y tuve que revisar todas la matriz y el vector para dar con el error, ¿no? Porque es común, si lo estás manejando a mano, que te pueda llegar a pasar estos errorcitos, ¿no? Porque pues estás viendo la ecuación, luego la estás escribiendo, luego estás pensando otra cosa y te distraes y quizás te equivocas en un signo y ya no te va a dar el resultado. Bueno, entonces déjenles comparto el MATLAB. Ya estamos preparados para meter los datos al MATLAB. Ahí deberían estar viendo el MATLAB. Lo hice de las dos maneras, pero bueno, si meto primero los valores de Z1, Z2, Z3 y Z4. Z1 era la resistencia de 10 ohm, Z2 era menos J, era la impedancia de un capacitor, Z3 era J, la impedancia de la bobina, Z4 era la impedancia del otro capacitor, menos J, y Z5 era la impedancia de una resistencia de 1 ohm, ¿verdad? Entonces se mete con un valor real, Z igual a 1. Luego se ingresa la matriz de manera simbólica, ¿verdad?
Entonces, se fijan, el primer coeficiente era Z1 más Z2, luego era menos Z2 y luego era 0. Punto y coma para el siguiente renglón. Menos Z2, la suma de Z2, Z3, Z4 y menos Z4. Y el último renglón era 0, no hay coeficiente para la I1, luego era menos Z4 y luego Z4 más Z5, ¿no? Al darle enter, pues el que se hace bolas haciendo los cálculos es el MATLAB, ¿no? Pero debe de coincidir con lo que sacamos hace un momento. Ya ven que sacamos que era 10 menos J, luego era más J, luego era 0, luego era J menos J y J positivo, y luego era 0, era J positivo y 1 menos J. Entonces, pues están las dos opciones. Bien podía haber ingresado la matriz así desde un principio, porque la calculé a mano en la diapositiva, y ya no tengo que estar metiendo lo que vale Z1, Z2, Z3, Z4, o dejo que el MATLAB haga los cálculos, ¿verdad? Cosa que se recomienda más. Mejor mete los valores de las impedancias y que se haga bolas el MATLAB en hacer los cálculos, ¿no? Mucho más si estuviéramos resolviendo uno de nodos, ya ven que quedan puras admitancias, o sea, puros inversos de suma de resistencias. Aquí nos queda nada más suma de resistencias porque es el de mallas, ¿no? Entonces, que el MATLAB haga el cálculo, ¿verdad? Y finalmente se mete el vector B. El vector B lo metí en un principio con un error en el signo, pero después lo corregí. Acá está bien el valor, acá está. B dijimos que era la fuente de B1, 10. Luego no tiene fuente la ecuación 2, entonces es un 0. Y aquí se van separando porque es un vector columna por puntos y comas. Y el último era la fuente V2, pero era menos V2, ¿verdad? Y la fuente V2 era menos 10J, o sea, 10 ángulo de menos 90, ¿verdad? Me queda menos 10J. Pero con el menos de la ecuación, de la tercera ecuación, me queda 10J positivo. Entonces aquí está. Y para sacar la solución sería de corrientes, sería sacarle el inverso a la matriz A multiplicada por el vector B. Lo asigné a la letra I. Entonces la solución del sistema para la corriente 1 me da como número complejo 1.81 más real. Para la corriente de la malla 2, 1.81 más 8.18J. Y para la corriente 3, puro imaginario, 8.18J. Ahora, pues nada más me interesa la corriente 2, que era la que me pedían, ¿no? La corriente de la malla 2. Entonces, la solución para I2 sería 1.81 parte real más 8.18 parte imaginaria. Ahora bien, como necesito ponerla en el dominio del tiempo, pues le voy a sacar magnitud y ángulo, ¿verdad? Para sacarle magnitud en MATLAB es el comando absoluto. El absoluto del valor del vector posición 2 me da 8.38. 8.38 magnitud. Y el ángulo, con el comando ángulo en MATLAB me da el ángulo, nomás que me lo da en radianes, ¿verdad? El ángulo de I2 en radianes es 1.35 radianes. Para pasarlo a grados sería 1.35 por 360 entre 2pi, o también hay gente que nada más lo multiplica por 180 y entre pi, pues es lo mismo, ¿no? 1.35 radian por 180 entre pi, me queda 77.47 grados. Entonces la respuesta es magnitud 8.38, ángulo de 77.4. Entonces si me voy a las diapositivas, resuelvo el sistema de ecuaciones, ¿verdad? Debería de habernos dado 8.38 ángulo de 77. A nosotros nos dio 77.40 y tantos, ¿no?
Aquí en el libro lo redondearon a 77.5, pero sí nos da el resultado, ¿no? Además de que ya para ponerlo en el dominio del tiempo, es por inspección, ¿no? Magnitud ángulo de 77 polar es lo mismo que tener una señal de corrientes cosenoidal, amplitud 8.38, coseno de 1000t, porque esa era la frecuencia, más 77.5 fase. Esa sería la solución al ejercicio. Aquí lo pudieron resolver en el libro por Kramer, porque a mano, porque el ejercicio pues, estaba pensado para hacerlo a mano sencillito, ¿no? Ya ven que se multiplican los coeficientes y se divide entre el determinante para una de las corrientes. Entonces Kramer se presta para no calcular I1 ni I3, nomás sacar lo que vale I2, que era lo que me estaban pidiendo, ¿no? Y haciéndolo por MATLAB, pues llegamos a lo mismo, ¿no? Aquí el método, pues no importa si son 10 mallas o si son 3, ¿verdad? MATLAB lo resuelve, ¿no? Y es lo que se recomienda. Ahora, si no tienes MATLAB, pues calculadora que maneje sistema de ecuaciones en números complejos, ¿no? Y si no, pues vas a tener que hacerlo a mano por Kramer, ¿verdad? Como está aquí. Pero les digo, se recomienda, dado que se puede ahorita, pues resolverlo con el MATLAB. No se tengan alguna duda. Sino para pasar al siguiente ejercicio. Bueno, yo nada más, ¿por qué tomamos el valor de la corriente 2? ¿Lo especificaba el problema o por qué? Sí, era lo que te pedía el problema. Mira, voy a regresar aquí al inicio. Dice, determine la corriente I de T indicada. ¿Te fijaste que la corriente indicada del problema está en la malla 2? Ah, ok. Por eso tomamos I2 como la respuesta del problema. Ah, ok, muy bien. Bueno, algunas reflexiones de este problema sería, bueno, y si lo armara en el laboratorio, bueno, pues para empezar lo tienes que armar con resistencias más grandes, ¿no? Resistencias de kiloohms para tener corrientes chiquitas, ¿no? Porque los equipos de laboratorio no pueden manejar corrientes tan grandes, ¿no? Si lo armas porque sí las venden, ¿no? La resistencia de 10 ohm, de 1 ohm la venden, pero eso provocaría corrientes grandísimas. Se fijaron que esta corriente tiene picos de corriente de 8 punto y feria, ¿no? Amper, la cual es una corriente muy grande que no estamos preparados los equipos de laboratorio para medir esas corrientes. ¿Cuánto era? 8.38, no es mucho. Esas corrientes son de grado industrial, 8 amperes. Ni siquiera a veces en un domicilio, juntando todos tus electrodomésticos, llegas a tener 8 amperes. Bueno, a veces sí con el microondas. Los microondas sí llegan a jalar, si son de 7000 watts, llegan a jalar a veces 7, 8 amperes, ¿no? Pero más bien lo armarías en el laboratorio con valores más de resistencias más grandes, de capacitores más pequeños. Tampoco es normal ver un capacitor de un milifaradio, ¿no? No es un valor muy común en el laboratorio. Los tanquecitos que compra uno económicos, pues un microfaradio, 2.22 microfaradios, 4.47, etcétera, ¿no? De tal suerte que pues tenemos corrientes chiquititas y sí le podríamos meter un fasor de 10 ángulo de cero con un generador de señal para hacer este experimento, ¿no? Pero tampoco podríamos medir la corriente directamente porque el osciloscopio de laboratorio no tiene sonda de corriente. Entonces lo que nosotros mediríamos sería un voltaje y de manera indirecta, haciendo un cálculo, pues sacaríamos la corriente. Por ejemplo, medir el voltaje entre los extremos de la bobina con el osciloscopio y dividirlo entre el valor de la impedancia, ¿verdad? Entre J para sacar la corriente de manera indirecta midiendo un voltaje. Y ya saben que los simuladores lo que nos darían en este tipo de problemas pues son formas de ondas senoidales, ¿no? Yo graficaría en la misma pantalla en un canal del osciloscopio la señal de 10 coseno de WT, el valor de la fuente B1, como mi referencia, como mi cero fase, para de ahí medir cuánto está desfasada el resultado, ¿no? Que me debería dar como 77 y feria grados. Pero recuerden que no da grados, o sea, me da una distancia en tiempo que hay que convertir usando una regla de 3 entre periodo es a 360 grados como la medición en tiempo que ustedes van a hacer del desfase y de ahí lo despejan
y ya para tener los grados, ¿no? Y les debería de dar aproximadamente 77, ¿no? Y feria grados, ¿no? 77.5, ¿no? O 40 y tantos, ¿no? En las mediciones de laboratorio no somos tan certeros, ¿no? A lo mejor alguien mide 75 o mide 73, ¿no? Haciendo su operación y su medición. Bueno, eso es que en cuanto a cuestiones prácticas. En cuanto a cuestiones evaluativas, les preguntaba yo a sus compañeros del otro grupo, ¿cuántos ejercicios de estos podrán hacer en un examen en 1 hora y media? ¿Cuántos estoy haciendo yo aquí con ustedes en una sesión de 1 hora y media? Pues a veces nada más 2, ¿no? Y a veces ni alcanzo a hacer 2 ejercicios, ¿no? Yéndome despacio y dando explicaciones, ¿no? Entonces, normalmente no pongo un examen. Las tareas sí son completas, ¿no? Porque se supone que tienes tiempo para hacerlo, ¿no? Pero en los exámenes no ponemos un examen así tal cual está este ejercicio. Lo que se hace es preguntarles algo del ejercicio. Por ejemplo, ¿cuál es la ecuación de la malla 2? Y esa te la reviso. Y hasta ahí. Y ya se hace más eficiente el ejercicio en cuanto a tiempo, porque no te debe de llevar más que unos 15, 20 minutos sacar esa ecuación, ¿no? En lo que lo conviertes al dominio de la frecuencia y sacas la ecuación, pues esa sería la respuesta de ese reactivo y debe ser más rápido. Entonces, pues sí hay 4 o 5 reactivos en ese tipo de exámenes, pero haciendo preguntas así como lo que acabo de decir, ¿no? A veces también en circuito nos dan las reactancias ya calculadas, como lo vimos en alguno que otro ejercicio, ¿no? Si te dan las reactancias ya calculadas, pues también ya te evitas estar haciendo el cálculo de las reactancias capacitivas inductivas. Y por eso a veces vemos en problemarios donde los circuitos en alterna ya están con puros números complejos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues que ya alguien lo hizo la conversión, ¿no? O preguntas teóricas, ¿no? ¿Qué pasa con la reactancia si subes la frecuencia, ¿no? Ese tipo de preguntas, ¿no? En una bobina, pues si se fijan en la ecuación, la reactancia es directamente proporcional a la frecuencia. Entonces, a mayor frecuencia en una bobina, mayor se opone al paso de la corriente a través de ella. Cosa contraria en un capacitor, se fijan en la ecuación, es 1 entre W por C, la frecuencia es inversamente proporcional a la impedancia. Por eso, a mayor frecuencia en un capacitor, la impedancia es inversamente proporcional, o sea, se va a casi cero, ¿no? De tal suerte que decimos que los capacitores no se oponen al paso de las frecuencias, ¿verdad? Se convierten en cortocircuitos en altas frecuencias. En otras palabras, estoy hablando de filtrados, ¿no? Pero bueno, ya serían las aplicaciones y consecuencias de esto. ¿Por qué hay representaciones de este tipo y por qué hace falta que yo como mecatrónico lo sepa? Pues es que la representación o modelos matemáticos de cosas como máquinas eléctricas, motores, la parte que mueve los sistemas mecánicos, electrónica, con circuitería y control, las representaciones normalmente son así. Entonces puede que lo que estemos viendo ahorita, pues sea la representación de un motor, no sé, un motor monofásico de arranque de un mecanismo, y para analizar su corriente eficaz, su corriente promedio, su corriente pico, pues ocupo saber todas estas cosas, ¿verdad? Esa es la razón de por qué está en la currícula y de por qué te lo debes de aprender. Aunque aquí están casos muy hipotéticos, ¿verdad? Aquí se pone muy, muy hipotético el asunto. Y noten que ningún simulador les va a dar las ecuaciones. Les da la forma de onda final, el simulador, pero las ecuaciones solamente se pueden sacar con métodos, en este caso el método de mallas, ¿no? Y los resultados, pues también. Bueno, entonces no hay ninguna pregunta de esto para pasar al siguiente. Queda menos de un minuto de la primera parte de esta conferencia. Les pido de favor ahorita que se corte reconectarnos. Y bueno, pues este ejercicio tiene casos especiales, ¿no? Les había dicho yo que no iba a haber mucho tiempo de estarnos metiendo a todos los casos especiales que hay, ¿no? A diferencia de cuando está uno en circuitos eléctricos, uno que pues ves un ejercicio de cada cosa,
ves cuando se presenta la supermalla, cuando se presenta fuente de corriente en un extremo en el circuito, cómo se trabajan, hablando de mallas, fuentes dependientes, ¿verdad? En el caso de nodos, pues cuando se presenta un supernodo, ¿qué se va a hacer cuando hay una fuente de voltaje en una rama en el análisis de nodos? ¿Qué se va a hacer con una fuente dependiente? Son casos especiales, ¿no? Entonces, en este ejercicio nos piden el valor de IX, ¿verdad? Está indicado ahí que es la corriente en el capacitor, pero tiene dos cosas especiales, ¿no? Tiene una fuente de voltaje en una rama o en una malla, que sería un caso especial. No es nada especial si lo haces por mallas, pero es un caso especial para nodos, ¿verdad? Y aquí nos están pidiendo resolverlo por nodos. Y en el caso de la fuente esa que tiene rombo, una figura de rombo, pues es una fuente dependiente. Recordemos que esas fuentes existen, se manejan de manera algebraica, así le digo yo, y siempre debe estar indicada la dependencia en el circuito. Se fijan que es una fuente corriente, que su corriente depende del doble de la corriente que pase por el capacitor. Ya ahorita no debería de hacérseles tan extraño las fuentes dependientes, porque es la representación de un transistor, por ejemplo. En general de componentes electrónicos, un transistor nos estamos reconectando. ¿Sí se escucha bien? ¿Se ve la diapositiva? ¿Me pueden confirmar? Sí, se ve y se escucha, profe. Ok, entonces decía yo que pues en circuitos eléctricos uno pues les enseñaba uno las fuentes dependientes, las fuentes independientes, y que las reales y las ideales, y como algo que como que no necesitaba yo en ese momento, ¿no? Ahorita sí ocupan ya saber lo de las fuentes dependientes, porque son representaciones de los transistores cuando los usas como amplificadores, ¿no? Incluso también utilizan, creo que el teorema de la superposición para analizar. No sé si ya llegaron ahí, ¿verdad? O si no han llegado ahí, pues lo van a ver. Según el temario, ¿verdad? Según el temario, tienen que analizar un amplificador con transistor, eh, donde amplifica señales de alterna, pero se polariza con directa. Entonces, aplica superposición para hacer análisis por separado, lo que es directa de lo que es alterna. Se utilizan capacitores para desacoplar, como se dice, desacoplar señales. Pero bueno, interesa que aprendan estas cosas porque se ocupan, ¿no? Tal vez ahorita no, pero como ingeniero sí. Entonces, este problema, si lo quisiera hacer yo por mallas, la bronca es que tiene una condición de supermalla, ¿no? Si no sabes cómo aplicar una supermalla, pues en la torre, ¿no? Pero les digo, yo ya no estoy enseñando totalmente todos los métodos que existen, porque esta nada más es una extensión de lo que ya deberías de saber. Pero bueno, pero no lo piden por nodos, ¿no? Entonces lo primero que hay que hacer es cambiar el circuito del dominio de la frecuencia. Vamos a representar la fuente por su fasor, 20 ángulo de 0. La impedancia de 10 ohms como su fasor, que sería 10 ángulo de 0, o 10 polar, 10 en rectangular, perdón. La bobina va a ser W por L. La W vale en este caso 4 radian segundo, por lo que vale la bobina
sigue siendo 4. El fasor quedaría 4 ángulo de 90 positivo o 4J, ¿verdad? En rectangular. El capacitor es el inverso de 1 entre 4 por el valor del capacitor, 4 por 0.1. 4 por 0.1 y luego le saco el inverso, me queda 2.5. Sí, 2.5 negativo en J. O en polar quedaría 2.5 ángulo de menos 90. Y finalmente la otra bobina me queda en el dominio de la frecuencia me queda 0.5 por la frecuencia, 4 me queda 2 ángulo de 90 o 2J. Y ese sería el primer paso, ¿no? En el pasar las componentes a impedancias, ¿no? El siguiente paso es identificar los nodos y nombrar uno como referencia. Entonces hay 3 nodos, yo les llamé B1, B2 y el tercer nodo, por conveniencia, es más, ya está indicado aquí en el problema que sea referencia, sería mi 0 volts. En el método de los nodos, pues hay que hacer suma de corrientes en los nodos para sacar ecuaciones para resolverlo, para sacar los incógnitas en voltaje y resolverlo, ¿no? Y le asigno sentidos a las corrientes usando el sentido convencional de la corriente. Entonces yo creo que la fuente de voltaje, 20 ángulo de 0, impulsa corriente hacia el nodo B1. De ahí sale la corriente IX y una corriente que le vamos a llamar I subíndice A. Y en el otro nodo entra la corriente I subíndice A. Déjenle pongo el nombre porque no lo tiene. Bueno, ahorita le va a aparecer el nombre, pero bueno. Entonces esto va a ser I subíndice A. Entra al nodo, entra 2IX, la corriente 2IX, y sale una tercera corriente que le vamos a llamar corriente C. Y pues lo que sigue es hacer suma de corrientes en los nodos para sacar mis ecuaciones, ¿verdad? Sería lo siguiente. Entonces, la suma de corrientes en el nodo B1 sería la corriente de la fuente, le voy a llamar IS, I subíndice S de la S de source, ¿verdad? Más, no debe ser igual a las corrientes que salen. Sale IA e IX, ¿verdad? Entonces sería mi primera ecuación para el nodo 1. Aquí está el análisis. Como ya lo había hecho, pues nomás lo estoy haciendo aparecer, ¿verdad? Pero sí lo estuve escribiendo hace un rato. Entonces, IS es igual a IX más IA. Ahora, voy a sustituir lo que vale IS, lo que vale IX y lo que vale IA en mi ecuación en términos de la ley de Ohm. IS lo vamos a sacar con un punto auxiliar que le bauticé aquí como voltaje X. Ese voltaje es de mucho más valor en voltaje que B1, porque la corriente va circulando del nodo BX del punto eléctrico BX al nodo B1, ¿verdad? Entonces, ese voltaje sería, y lo conozco porque este voltaje, pues es el voltaje de la fuente. Es el voltaje de la fuente. Entonces, es 20 ángulo de 0 menos, ya en rectangular sería 20, parte real, ¿verdad? 20 menos B1 entre el valor de la impedancia de 10, pues me da esa corriente, ¿verdad? Es la ley de Ohm, es diferencia potencial en la impedancia de 10 ohms, pues es BX menos B1 entre 10, ¿verdad? Y X es el voltaje del nodo menos 0 volt, pues sigue siendo el voltaje del nodo 1 entre la impedancia que es J menos J 2.5. Y luego lo que la corriente IA, pues vale, como IA circula del B1 al nodo B2, el B1 es de mayor valor y por eso me queda B1 menos B2 entre J4. Si se fijan, pues ya me quedó una ecuación, ¿cómo se dice?
de dos incógnitas con coeficientes, ¿no? Si quieren la acomodamos. Miren, me va a quedar B1 que multiplica, aquí está negativo, pasa a positivo, 1 sobre 10. Más 1 sobre menos 2.5J. Y luego me va a quedar menos, me estoy robando un término, perdón. Sería más, 1 entre J4. Si B1 multiplica a 1 entre menos 2.5J, a 1 entre J4 y a 1 entre 10. Y luego me queda menos B2 entre J4. Y eso es igual a 20 sobre 10. Se fijan, pues es una ecuación de dos incógnitas. Necesito otra ecuación para resolver este sistema y la voy a sacar del nodo V2. Entonces, esta sería la ecuación del nodo B1. Ya acomodadita, ¿no? Para el otro nodo, se entra la corriente IA. Se fijan que estoy respetando los sentidos de corriente que puse desde un principio, no los he movido, estoy utilizando ese método. Entonces, IA más suma de corrientes que entran es igual a suma de corrientes que salen. IA más 2 veces IX tiene que ser la corriente IC. Ahora, IA es B1 menos B2 entre J4. Y B2, bueno, 2 veces IX, hay que sustituir lo que vale IX porque esa incógnita no me conviene. Yo tengo que tener todo en términos de voltajes B1 y B2. Entonces, sustituyo lo que vale IX en términos de voltajes. Como Bx es la corriente del capacitor y la puedo poner por la ley de Ohm como B1 entre J2.5, es el manejo algebraico que yo dije que se utilizaba con ese tipo de fuentes, ¿no? Sustituirlas por lo que valen en términos de las incógnitas que necesito, ¿no? Si dejo IX no me sirve, ¿no? IX es una incógnita que no voy a poder resolver, ¿no? Pero IX en términos de B1, pues sí me sirve. Entonces, 2 veces B1 entre menos 2.5J, pues la corriente IX. Y esto es igual a la corriente C. La corriente C, pues es en términos del nodo, sería voltaje 2 entre la impedancia J2, aplicando la ley de Ohm. Y bueno, pues ya nomás la acomodas, ¿no? Entonces, B1, el otro coeficiente sería B1 entre 1 entre J4 más 2 entre menos 2.5J. Pues todos los términos para B1, B2 tiene dos términos. Menos 1 entre J4. ¿Le puedo dejar el menos afuera o lo puedo manejar acá adentro? Es lo mismo, ¿no? Este está positivo, pero al pasarlo al otro lado de la ecuación me queda negativo. Y esto va a ser igual a, no hay término independiente, va a ser igual a 0. Y pues es la segunda ecuación, o la ecuación 2 en términos de B1 y B2. Y pues lo que sigue es crear la matriz A, ¿verdad? Crear la matriz A y meterla al MATLAB para que me dé el voltaje B1 y B2, ¿verdad? Entonces aquí tengo los análisis que tiene el libro, pues son los mismos que estuvimos haciendo para lo que es el nodo 1 y para lo que es el nodo 2.
¿verdad? 2x, sí, la misma ecuación, ¿no? Y pues el sistema de ecuaciones, ya simplificando esos números que están ahí, haciendo la operación, lo puede hacer uno con la calculadora. El coeficiente de la primera ecuación me queda 1 más J1.5 y el segundo coeficiente de la primera ecuación me queda 2.5 positivo J y eso es igual a 20, ¿no? Incluso aquí multiplicaron por 10 toda la ecuación para quitar el término del 10 que dividía el 20, ¿no? ¿Por qué hacen esto en el libro? Para tener puros coeficientes más sencillos para aplicar Kramer, ¿no? Pero nosotros lo podemos dejar sin simplificar, ¿no? O sea, le puedes dejar esa chamba al MATLAB, ¿no? Miren, es la ecuación 1, todo, el coeficiente independiente queda dividido entre 10. Entonces, cuando simplifican este coeficiente, simplifican todo este coeficiente, todavía lo multiplican por 10 y lo multiplican por 10 para quitar este 10 y que quede el 20 solito. Por la razón que dije, ¿no? Y en el otro hacen la simplificación también. Después de simplificar todo esto me queda 11 más 15, ¿será? A ver, dejen nomás, lo verificamos. Uno entre 4 imaginario. Lo estoy metiendo en la calculadora. 1 entre 4 imaginario. Me queda menos un cuarto de i. O sea, para cuando tengo un j abajo, al hacer la división me queda es un cambio de signo. Más 2 entre menos 2.5 imaginario. Me queda 0.55 imaginario. No me queda entero como está ahí en el libro. Me queda 0.55 el coeficiente para B1. Y para B2, pues también va a quedar imaginario. Bueno, entonces mejor los dejo imaginarios y así lo metemos al sistema de ecuaciones para resolverlo, ¿no? A ver si llegamos al mismo resultado. Déjenlos anoto en un papelito para ponerlos en MATLAB. El primer coeficiente va a ser... Incluso no hice el paso de manejar imperancias, ¿no? Para dejar que el MATLAB haga las operaciones, ¿no? Bueno, entonces, si lo hago así, sería 1 entre 10 más 1 entre 2 menos 2.5, pero ese menos 2.5 es la impedancia del capacitor, le voy a poner Z del capacitor. Y luego es más no menos. A ver, B1 entre 1 que multiplica a 1 entre menos 2.5 y acá es positivo 1 entre J4 más J4.
Ese sería el primer coeficiente. Y el otro coeficiente es menos 1 entre J4. Y el coeficiente independiente sería 20 sobre 10. Y acá en mi otro análisis sería IA B1 menos B2 entre J4 más 2 veces lo que vale IX. Entonces, factorizando para B1 me queda 1 entre J4 más 2 entre menos 2.5J. Y esto es lo que tiene B1. Y el otro B2 sería menos B2 que multiplica a 1 entre J4 más 1 entre 2J. Y el coeficiente independiente no hay. Entonces vámonos al MATLAB. Bueno, pues aquí hay que formar la matriz A. La matriz A sería ahora el primer coeficiente es la suma de 3 valores. El primer valor es 1 entre 10 más 1 entre menos 2.5J o la impedancia del capacitor. Y el último, 1 entre J4. Checamos 1 sobre 10, 1 entre menos 2.5i y 1 entre 4i. El otro coeficiente sería menos 1 entre 4i. Y ahí acaba el primer renglón. Y ahora empieza el otro coeficiente. El primer coeficiente de la segunda ecuación son la suma de 2. La primero es 1 entre J4i. Y el otro es 2 entre menos 2.5i. Y el otro coeficiente sería menos la suma de 2 coeficientes. El primero es 1 entre J4. Y el otro es
1 entre 2J. Y ya, a ver qué queda de esto. Esa sería la matriz A. Sería ahora el vector de coeficientes independientes. El primero era el 20/10. Y el otro no tenía, ¿verdad? Era 0. Ahora los voltajes serían el inverso de la matriz A por el vector B. Déjenos anoto. Si no hubo errores, todo está bien. El primer voltaje es 18 más 6J. Y el otro voltaje es menos 13.2 menos 4.4J. Bueno, pero no me pedían un voltaje. Déjenme regreso a las diapositivas. Ya resolvimos el sistema de ecuaciones. Tenemos los voltajes para B1 y B2. Pero a mí lo que me pedían era el valor de IX, ¿verdad? IX lo puedo sacar como el voltaje B1 entre la impedancia del capacitor, ¿verdad? Entonces nos va a quedar, de los dos voltajes, nada más me interesa el B1. Nos dio, ¿dónde lo pondré? Aquí en la esquinita. B1 nos dio en el MATLAB 18 más 6J. Entonces IX, que es lo que nos estaban pidiendo, IX es igual al aplicando la ley de Ohm, ¿verdad? Voltaje 1 entre impedancia. La impedancia del capacitor era menos 2.5J. Bueno, lo voy a hacer con la calculadora. Entonces 18 más 6 imaginario entre menos 2.5 imaginario. Me da menos 2.4 y X es igual a menos 2.4 más 7.2J. Como esto lo quiero expresar en el dominio del tiempo, déjenlo pongo en el dominio del tiempo. Vamos a convertirlo a magnitud ángulo. Sería 7.58 magnitud, ángulo de 108.43. Y por inspección, bueno, déjense los anoto. Me dio menos 2.4 más 7.2J. También lo podíamos haber hecho en el MATLAB, ¿eh? Si no tienen la calculadora, no hay problema, lo puedes hacer en el MATLAB esta división. Y sacarle la magnitud en el MATLAB es con el comando absolute, como lo vimos hace un ratito, da 7.58. O bueno,
elevas al cuadrado la parte real, elevas al cuadrado la parte imaginaria y lo sumas y le sacas raíz. Eso sería mano. 7.58 ángulo de 108. Ángulo de 108.43. Sería IX en formato polar. Y en el dominio del tiempo, por inspección, pues es 7.58 coseno de ¿cuánto es la frecuencia? Coseno de 4t con una fase de 108 positiva, 108.4 amper, ¿verdad? Y hasta el final le pone uno lo de los amper. Se fijan que también omite uno todas las unidades para estar haciendo la cosa más fácil. Bueno, así se resuelve con el MATLAB este ejercicio. Vamos a ver si nos da el mismo resultado que en el libro, porque las ecuaciones el sistema de ecuaciones que tiene el libro, simplificado de otra manera, pues no son iguales porque pues lo hicieron a mano, ¿verdad? Pero la respuesta sí debe ser la misma. Creo que sí es la misma, ¿no? Sí, miren, la respuesta hecha de otra manera en el libro, o sea, a mano, 7.59 ángulo de 108.4. Y a nosotros nos dio 7.58. Bueno, me dio más dígitos de la calculadora, pero yo nomás anoté 7.58. Pero si lo hubiera redondeado, yo tengo 7.5894. O sea, si lo hubiera redondeado, 7.59 como en el libro, ¿no? Pero bueno, así está hecho, aplicando el método de nodos y casos especiales y resolviendo el sistema de ecuaciones con el MATLAB. ¿Se fijaron? No me preocupé por andarlo simplificando como en el libro de texto. En el libro de texto lo simplifican el sistema de ecuaciones para llevarlo a esos datos que están ahí en pantalla, pero pues es mucho desgaste estar haciendo álgebra de números complejos, ¿no? Es mejor meterlo todo al MATLAB y listo, ¿no? Incluso metí los valores calculados a mano de la matriz A, ¿verdad? Pero bien lo podía haber dejado como valores simbólicos y que el MATLAB hiciera las operaciones, ¿verdad? Pero saqué la matriz, no la anoté aquí la matriz. Bueno, pero está en nada más es sacarle los coeficientes a las dos ecuaciones y así tal cual lo metí al MATLAB y el MATLAB pues hizo las operaciones y me dio el resultado, me dio el voltaje B1. Bueno, pues sería el segundo ejercicio. No sé si tengan alguna duda. El segundo ejercicio del día de hoy. La parte final sí está hecha de la misma manera que lo hicimos nosotros, pero la solución de las ecuaciones no. No, lo hicieron de otra manera porque lo están haciendo a mano, tratando de simplificar bastante los coeficientes. Bueno, la razón es esa, ¿no? Simplifican mucho los coeficientes que acompañan las ecuaciones, porque como van a aplicar Kremer o algo así para resolver el voltaje, necesitan que los números sean lo más sencillo posible para estar haciendo las operaciones manuales. En cambio, si lo vas a hacer con el MATLAB o con la calculadora, pues uno deja los coeficientes expresados así, tal cual. Yo ingresé al MATLAB estos dos coeficientes así tal cual. Y estos otros dos, ¿verdad? Estos otros dos, tal cual. Este y este. Y como el único coeficiente independiente y el otro era 0, ¿verdad? Y pues si se fijan, pues sí da el mismo resultado. Quedan 5 minutillos de conferencia. Entonces no hay dudas. Ya no creo alcanzar a hacer otro ejercicio. El que sigue es otro de mallas, creo. Sí, ahí está uno de mallas. Pero ya no vamos a alcanzar a hacerlo. Lo dejamos para otra semana. No sé, ¿alguna duda? No, profe.
Bueno, pues que tengan bonito fin de semana. Nos vemos que nos toca sesión el lunes, ¿verdad? Nos vemos el lunes. Saludos. Gracias, profe, igualmente.